Para continuar con nuestro evento del Club de la Balanza, les voy a presentar el siguiente tema. Soy la doctora Mariana Arce Osuna, directora de Análisis Orgánico de SENAM. La definición actual de mol es independiente del kilogramo. Para dar trazabilidad a las mediciones químicas, ¿son necesarias las mediciones de masa? Bueno, en esta presentación intentaremos dar respuesta. Primero revisaremos las definiciones de mol y del kilogramo. Veremos que son independientes. También analizaremos cómo se hacen las mediciones de masa en el laboratorio. Y a su vez, también revisaremos la trazabilidad de las mediciones químicas a la cantidad de sustancia. Y finalmente las conclusiones. El kilogramo, su símbolo kilogramo, es la unidad de masa del Sistema Internacional de Unidades. Se define al tomar como valor numérico fijo la constante de Planck, H, como 6.626070015 por 10 a la menos 34, cuando es expresada en la unidad de joules por segundo, el cual es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo, donde el metro y el segundo están definidos en términos de las constantes de la velocidad de la luz y de la constante de la frecuencia de la transición del cesio 133 en su estado basal, que es una transición hiperfina. Esta definición, que es la expresión exacta de la constante de Planck en términos del kilogramo por metro cuadrado sobre segundo, permite que al invertir esta expresión exacta obtengamos la expresión del kilogramo en términos de la constante de Planck, de la definición del metro y del segundo. Aquí vemos que está desarrollada y nos permite ver que es un valor numérico que es aproximadamente este número, el que nos correlaciona con las constantes universales. Sin embargo, podemos observar aquí que en esta expresión no se hace mención de mol. Ahora, la definición de mol, su símbolo mol, es la unidad de cantidad de sustancia del Sistema Internacional de Unidades. Un mol contiene exactamente 6.022140076 por 10 a la 23 entidades elementales. Este número es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, n subíndice A, cuando es expresada en unidades de mol a la menos 1, y es llamado el número de Avogadro. Por otra parte, la cantidad de sustancia de símbolo n de un sistema es una medida del número de las entidades elementales especificadas. Y una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón o alguna otra partícula o grupo de partículas especificadas. Y esta definición implica la expresión exacta del número de Avogadro en términos de mol, que al invertirlo obtenemos la expresión de la ecuación de definición de mol en términos del número de Avogadro. Lo cual nos dice que el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene exactamente 6.022140076 por 10 a la 23 en entidades elementales especificadas. Ahora, viéndolo de manera esquemática, vemos que aquí, en el esquema del nuevo Sistema Internacional de Unidades, obtenemos la definición de mol de manera que está correlacionada con el número de Avogadro, pero no así con el kilogramo, como sucedía
en el sistema internacional pasado, donde la mol se expresaba en términos del kilogramo, debido principalmente a que estaba definida por el número de Avogadro, estaba definido en términos del carbono 12. También vemos aquí en las ecuaciones las definiciones de manera juntas y de nuevo observamos aquí de manera directa que no están relacionadas. Entonces, en efecto, son independientes. Ahora revisemos las mediciones de masa que realizamos en el laboratorio. Las mediciones de masa se hacen a través de una balanza o un sistema gravimétrico. Pero revisemos primero las definiciones. Masa es una medida de la cantidad de materia que tiene un objeto, siendo directamente relacionado al número y tipo de átomos que se presentan en un objeto. La masa no cambia con la posición del objeto, movimiento o alteración de su forma, al menos que el material de él se adhiera o sea removido. La unidad de la masa es en el Sistema Internacional de Unidades, ya lo revisamos, que es el kilogramo. Perdone, aquí es qué material a él se ha adherido o removido. La palabra real, en algunas veces adherido a la palabra masa, es importante porque hace o aclara que un valor particular de masa no es una masa convencional. ¿Qué es la masa convencional? La masa convencional de un cuerpo es la masa de un patrón cuya densidad igual a 8.000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad promedio de los patrones de masa de acero inoxidable y cuyo peso equilibra al cuerpo en aire de densidad igual a 1.2 kilogramos por metro cúbico, que es el promedio del nivel del mar y a una humedad relativa del 50% en una temperatura de 20 grados. Esta definición es muy importante, sobre todo para el comercio nacional e internacional, para evitar controversias de pesajes que se realizan en diferentes condiciones. ¿Cómo convertimos un valor de masa a un valor de masa convencional? Se hace con la siguiente expresión. Y vemos aquí que esta expresión considera la densidad del objeto, a pesar, en donde, del objeto al que se le va a medir la masa. Y vemos que si la densidad del objeto es menor que la del patrón, su masa será mayor que su masa convencional. Pero si la densidad del objeto es mayor que la del patrón, su masa será menor que su masa convencional. Y si es igual a la del patrón, entonces su masa será igual a su masa convencional. Pero en el laboratorio, lo que medimos en las balanzas analíticas es peso. Entonces, lo que hacemos es obtener la masa a través de la medición de peso. Las mediciones de masa generalmente son realizadas en el aire. La masa de un objeto o sustancia en el laboratorio es constante mientras no sufra ninguna transformación. Sin embargo, el peso sí es afectado por los cambios en las condiciones del laboratorio. ¿Y eso por qué? Pues porque el peso es igual a la fuerza neta externa y esta a su vez es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y es por eso que a mayor altura, menor gravedad.
Entonces, el peso de un cuerpo sí varía con la altitud y la latitud de la Tierra. Mientras que la masa vimos que no. Ahora, la expresión de esta ramita que estamos haciendo, estamos obteniendo su peso o su masa. Vemos que se está obteniendo el peso. Y ese peso, ¿cómo lo transformamos a masa? Bueno, aquí lo vemos. Por el principio de flotación de Arquímedes, el peso de un cuerpo inmerso en un fluido, en este caso aire, está afectado por la densidad del aire, la densidad del objeto, las cargas electrostáticas y efectos mecánicos relacionados con el emplazamiento de la balanza, las corrientes de aire, las vibraciones, entre otras cosas. Bueno, ¿y cómo la determino? Con la densidad del aire. La densidad del aire nos va a permitir obtener la masa con esta expresión, que aquí se describe donde mx es la masa del objeto, m subíndice p superíndice c es la masa convencional, tenemos la densidad del aire del laboratorio, la densidad de la pesa de referencia, la densidad del objeto, y con esta expresión correlacionamos la masa con la masa convencional. La densidad del aire en el momento de calibrar la balanza es aproximadamente igual al momento de realizar el proceso de pesado, mientras que la densidad de las pesas es de 8 gramos por centímetro cúbico en patrones de masa fabricados de acero inoxidable. Con un ejemplo vamos a ver cómo se determina la masa de un objeto de las siguientes características. Vemos aquí que al pesarlo se obtienen 200 gramos. La densidad del objeto pesado es de 2.600 kilogramos por metro cúbico. Y las condiciones ambientales a las que se pesó son estas. Primero tenemos que determinar la densidad del aire. Y la densidad del aire la obtenemos con esta expresión matemática, que a la hora de hacer los cálculos obtenemos que es de 1.2029 kilogramos por metro cúbico. Y con ello ya aquí la sustituimos y podemos obtener la masa del objeto, que nos da un resultado de 200.0625. ¿Sí? Mientras que el indicador de la balanza inicial teníamos que era 200.0000. Bueno, es así como se obtiene la masa de un objeto en el laboratorio. Ahora, la trazabilidad de las mediciones químicas a la cantidad de sustancia. Para establecerla, vamos a ver si se requiere o está correlacionada con la masa en esta parte de la presentación. Pero primero vamos a revisar la trazabilidad metrológica. La trazabilidad metrológica, su definición es que es una propiedad del resultado de una medición donde el resultado puede ser relacionado a una referencia a través de una cadena ininterrumpida y documentada de calibración, donde cada una contribuye a la incertidumbre de la medición. Y aquí vemos su expresión de manera esquemática que fue publicada en esa revista en el 2011. Y lo que podemos observar aquí
es que se hace la trazabilidad a una referencia metrológica. Y esta referencia metrológica es normalmente la unidad del Sistema Internacional de Medida, y en este caso para química es la mol. Vemos que en este esquema tenemos procedimientos de medida, sistemas de medida, calibradores o muestras, una acción de asignación de valores o calibración, y un resultado de medición, en donde el resultado de medición implica el valor más la incertidumbre, más menos la incertidumbre. Esto implica que se debe de incluir la incertidumbre del resultado para poder establecer la trazabilidad metrológica. Aquí se ve en este esquema de una manera más clara, donde tenemos la unidad del sistema internacional, tenemos procedimientos, en este caso es de arriba hacia abajo, tenemos procedimiento de medición primario para asignar el valor a un calibrador primario, y es con un procedimiento de medición de referencia. En secundario se asigna un valor a un calibrador, y esta primera parte normalmente es realizada en los Institutos Nacionales de Metrología y en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, entre otros. En el siguiente nivel tenemos que el calibrador del trabajo del fabricante es utilizado para calibrar a través de un procedimiento de medición de rutina del fabricante y producir un calibrador comercial, un calibrador comercial producido por el fabricante, que a su vez es utilizado para calibrar a través de un procedimiento de medición de rutina del laboratorio y asignar el valor a una muestra de paciente o material de control. Obviamente esta cadena de trazabilidad es para el laboratorio clínico. Y así obtener los resultados que se le entregan en este caso al paciente, que sería el usuario final. Muy importante, aquí lo vimos en el esquema anterior, que el resultado incluye la incertidumbre, y por lo tanto la incertidumbre, con este esquema vemos que si se hace de manera correcta la cadena de trazabilidad, la incertidumbre va a ir aumentando conforme bajamos en la cadena de trazabilidad. Ahora sí, volviendo a la pregunta inicial. Para responderla, vamos a regresar a la definición de mol. No la voy a ver detenidamente otra vez. Lo que quiero que observen es lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores. La única diferencia es que aquí está resumida. N es igual a, está expresada en términos del número de Avogadro, pero lo que quiero que observen es que en esta siguiente diapositiva vemos en detalle, ¿sí?, la expresión de N, que es igual a esta expresión, en donde cada uno de los componentes de esta fórmula están descritos aquí, y N es la cantidad de sustancia de la muestra X. N mayúscula es el número de entidades elementales de la sustancia X en la muestra, mientras que M minúscula es la masa de las N entidades elementales. Y aquí está la clave, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y ARX es la masa atómica o masa molecular relativa de X, en el caso de que X es un elemento o compuesto respectivamente. Y MU es la constante de masa molecular. Entonces, si lo vemos aquí, para dar trazabilidad a las mediciones químicas, ¿son necesarias las mediciones de masa? La respuesta es sí.
También lo vemos en este ejemplo. Este ejemplo lo tomé, es un ejemplo de una cadena de trazabilidad. No es en sí la cadena de trazabilidad de la glucosa, es cómo, de dónde se tiene que obtener la información para establecerla, pero bueno, de manera general aquí vemos los métodos y de este lado vemos los calibradores y de aquí vemos pues el patrón o la muestra de referencia o la muestra de paciente. Pero muy importante en esta cadena o en este ejemplo es que se requiere el peso del material de referencia a través de ¿qué? De un procedimiento de pesado. Y es por eso que aquí se ve claramente cómo se requiere la masa para establecer la trazabilidad de las mediciones químicas. Acá de este lado también es muy importante que los resultados, se tienen que obtener con su incertidumbre y esta incertidumbre, conforme bajamos en la cadena, debe ir aumentando. Parece lógico, sin embargo, vemos a veces resultados donde observamos que los resultados del laboratorio tienen menor incertidumbre que las del patrón y eso no debe de suceder. Bueno, sin embargo, el punto aquí es que es necesario obtener el peso y en consecuencia, como ya lo vimos en la explicación anterior, la masa para poder establecer la trazabilidad de las mediciones químicas. Bueno, como reflexión, escribí estos textos para ser más claros. Para dar trazabilidad a la cantidad de sustancia en mediciones químicas, es necesario que los sistemas gravimétricos estén calibrados con trazabilidad al kilogramo. Sin embargo, no es lo único que se requiere. También es necesario calibrar la respuesta de los sistemas de medición, principalmente el equipo analítico con que se mide. Y para ello es necesario el uso de materiales de referencia certificados en cantidad de sustancia. De igual manera, es necesario evaluar la calidad de desempeño del método de medición, usando materiales de referencia certificados de matriz, o mejor conocidos como materiales de referencia control. Bueno, pues regresando al título de esta presentación, en efecto, la definición actual de mol es independiente del kilogramo. Entonces, para dar trazabilidad a las mediciones químicas, ¿son necesarias las mediciones de masa? Como lo vimos en la diapositiva anterior, la respuesta es sí. Sin embargo, por sí solas las mediciones de masa del calibrante de la muestra y del control no miden la cantidad de sustancia del mesurante. Se requiere también la medición del mesurando en el sistema analítico para correlacionar la masa del calibrante con su respuesta en el instrumento de medición. Y con ello realizar la curva de calibración que todos los químicos analíticos conocemos y obtener con esta curva el factor de respuesta. Con esto, con el factor de respuesta y con las respuestas del instrumento de medición, tanto de la muestra como del control, se podrá obtener la cantidad de sustancia tanto de la muestra como del control. El control nos ayuda simplemente a verificar la trazabilidad de la aplicación del método de medición, mientras que el calibrante nos permite dar trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades del instrumento de medición. Con ambos resultados se obtiene el resultado del mesurando en la muestra. Y en conclusión, la calibración con trazabilidad al kilogramo de los sistemas gravimétricos balanzas por sí solas no dan la trazabilidad al mol en las mediciones químicas. Adicionalmente es necesaria
la calibración de la respuesta de los sistemas analíticos con trazabilidad al modo, o curva de calibración analítica, usando como patrón el o los materiales de referencia certificados, en cantidades de sustancia, mejor conocidos como materiales de referencia calibrantes, así como la verificación del método de medición y sistema de medición, utilizando como patrón un material de referencia de matriz similar al de la muestra, que mejor lo conocen los químicos analíticos como materiales de referencia de control. ¿Esto por qué? ¿Por qué esta conclusión? Es porque es muy importante que ustedes que están participando en este evento nos quede muy claro que cuando un laboratorio nos muestra todos los certificados de calibración de sus balanzas, no cumplen con eso los requerimientos para establecer la trazabilidad a la mol. Cumplen los requerimientos para establecer la trazabilidad al kilogramo. Con esto les doy las gracias por su atención y su paciencia.